Hola, buen día, bienvenido a este video. En esta ocasión mi equipo y yo tenemos la oportunidad de presentarte lo que es el tema del periodo clásico, más en específico en la música. Y pues para iniciar te quiero comentar más o menos de qué se trata esto, ¿no? Bueno, el clasicismo musical o periodo clásico comienza aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820. Música clásica se dice en general para todos los periodos de la música culta europea, pero las primeras composiciones llamadas clásicas fueron las de este periodo. Y pues bueno, tenemos que puedas continuar con este video ya que tocaremos a fondo temas como los músicos importantes de este periodo, la música que ellos produjeron y también cómo toda esta música tuvo trascendencia y dejó un legado hasta el día de hoy. La música clásica surgió desde mediados del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, hecha por Mozart y Beethoven. Ya no se buscaba una música tan compleja como el barroco, se buscaba plasmar lo bello, la perfección, y se dejó de lado las estructuras complejas para hacerlas un poquito más flexibles y con ritmo más natural y darle importancia a la melodía. Durante este periodo prevalecían los géneros como la sonata y la ópera, pero especialmente el género de sinfonía, que consistía en una estructura de cuatro simples movimientos. En el periodo de la música clásica se ve reflejado la utilización de instrumentos de su época antecesora, que sería la época barroca, instrumentos como el violín, el violonchelo, los derivados de los instrumentos de cuerda, y en lugar de piano utilizaban algo llamado harpsichord, que es como un piano con un sonido metálico, como con metales. Durante el periodo de la música clásica, una innovación fue el piano. El piano es un instrumento de cuerdas que se localiza en una caja de resonancia, las cuales estas cuerdas dentro de esa caja de resonancia son golpeadas por unos martillos ligeros de madera. Los martillos de madera eran ejecutados mediante el uso de teclas. Este instrumento, el piano, contaba con todos los armónicos posibles y facilitaban la composición a cualquier compositor europeo de la época. Buenas tardes, Miss. Soy el alumno Luis Piña. El día de hoy voy a hablar de dos de los músicos más destacados de la época clásica, los que más me llamaron a mí la atención y creo que hicieron más aportes en este campo. Bueno, para empezar, la música clásica va del año 1750 a 1820. Los músicos de los que voy a hablar son Ludwig van Beethoven y Amadeus Mozart, que creo que todos los conocemos al día de hoy. Primero, Mozart. Él nació el 27 de enero de 1756, falleció el 5 de diciembre de 1791. Él fue un compositor, pianista, director de orquesta y es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música en general, no solo de su época. Claro, en su época bueno, él hizo muchísimos aportes muy destacables, muy importantes y fue lo que le permitió tener el título de ser uno de los más influyentes en toda la historia de la música, ¿no? Desde sus inicios hasta hoy en día. Lo que investigué de él fue que logró escribir alrededor de 600 obras de distintos géneros, como lo eran conciertos, óperas, sinfonías, incluso música religiosa. Y bueno, creo que ese amplio repertorio de 600 obras, cosa que es impresionante, sinceramente, son lo que le permitieron pues, tener el título que tiene todavía en nuestros tiempos, ¿no? Y después tenemos a Ludwig van Beethoven. Él nació en diciembre de 1770, falleció el 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta, pianista e igualmente un profesor de piano alemán. Su legado es igual bastante largo, bastante extenso, y al igual que el de Mozart. Y él me llamó más la atención porque él estuvo tanto en la época clásica como en la época romántica, en la época del romanticismo. Entonces él pudo vivir el cambio, la transición de una época a otra y destacar en ambas épocas. Creo que es algo también muy impresionante de admirar, ¿no? Este, él no pudo encontrar el dato de cuántas obras realizó, pero bueno, creo que todos sabemos que tiene 9 sinfonías, 32 sonatas de piano. eh, Investigué también que tenía entre 4 o 5 conciertos de piano, si no me equivoco, y muchísimas otras piezas que también le dan el título de ser uno de los músicos más destacados en la historia de la música, que más aportes hizo, tanto en su época como en los años siguientes, ¿no? Ya que ambos músicos a día de hoy los seguimos escuchando y eso es muy impresionante, ¿no? Que cientos de años después y con todos los cambios que ha sufrido la música, perdure su legado es algo muy llamativo de ellos. La habilidad que tenían para componer era
era inigualable, considero yo. Bueno, esto sería todo de mi parte, Miss, y muchas gracias A lo por su largo de la atención. historia de la música occidental han habido varias piezas clásicas, siendo estas de las más importantes y reconocidas incluso en la actualidad. Un ejemplo de estas canciones es la de In Klein Nachtmusik de Mozart, una muy famosa como Fureliz de Beethoven, la Quinta Sinfonía también de Beethoven, Suite de violonchelo número 4 de Bach, Light de Duke Ellington y Piano Concierto número 1 Romance de Chopin, entre otras. La música clásica se ha convertido en un legado artístico que con el paso del tiempo se ha convertido en lo que sería una de las bases más importantes de la música occidental, tal y como la conocemos hoy en día, que siempre se ha sabido diferenciar de lo que es la música moderna y de la música folclórica, debido a sus únicas características y aspectos que la diferencian de este tipo de música, ya sea por sus tipos de instrumentos o el tipo de emociones que ésta no pueden llegar a transmitir al momento de escuchar alguna de estas canciones. Por lo que considero que con el paso del tiempo este tipo de músicas seguirá existiendo y se adaptará a los demás géneros musicales y se desenvolverá de cierta manera, ya que actualmente ya lo ha hecho en cierto tipo de música moderna y folclórica de manera minuciosa. Por lo que creo que la música clásica permanecerá en nuestras vidas durante un largo periodo de tiempo y que actualmente seguirá existiendo y evolucionando durante mucho tiempo.